La noche en Monterrey no era distinta a otras. Luces parpadeantes, calles húmedas por una lluvia breve y el zumbido constante de motores que nunca descansan. Pero esa noche, algo invisible recorría la ciudad. En la colonia Jardín de las Torres, entre el cruce de la calle Río Nazas y la avenida Lázaro Cárdenas, un grupo de vehículos sin insignias se deslizaba lentamente. Las sombras dentro de ellos no eran comunes. Eran soldados, agentes federales y oficiales de inteligencia, todos con un solo objetivo: atrapar a un fantasma. Ese fantasma tenía nombre: José Rogelio Alonso Rodríguez, conocido en el mundo del narco como Roca. Su rostro no aparecía en redes ni encabezados. No necesitaba la fama, pues su verdadero poder se encontraba en las sombras de Santa Catarina, García y San Pedro Garza García, municipios que gobernaba a sangre y cristal. Allí, bajo órdenes de los chapitos, tejía una red silenciosa pero letal. Era el jefe de plaza, el que ponía precios, controlaba rutas, pagaba sobornos y ordenaba ejecuciones. Pero su tiempo se agotaba. Si estás aquí, es porque buscas la verdad detrás de los titulares. Te invito a suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia real que sacudió a México. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de una simple detención. Es el inicio de una guerra entre la justicia y el narco, con la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro de la batalla. Desde hacía meses, los informes de inteligencia habían comenzado a dibujar un mapa peligroso. Se hablaba de un ascenso silencioso dentro del cártel de Sinaloa. Con el debilitamiento de algunas figuras históricas, emergían nuevos líderes, impacientes, violentos y ambiciosos. Roca era uno de ellos. Su estilo era distinto. No buscaba alianzas amplias, prefería la verticalidad, el control absoluto sobre cada centímetro de su territorio. En los cafés de la Fiscalía de Nuevo León, su nombre circulaba en voz baja. Los comandantes sabían de su existencia, pero pocos se atrevían a nombrarlo en reuniones oficiales. Era una figura con protección. Algunos decían que tenía contacto directo con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Otros aseguraban que su poder radicaba en saber callar y hacer que otros callaran. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum leía esos mismos informes. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos hablaban de algo más profundo: determinación. Había llegado al poder con la promesa de recuperar el control del país, y sabía que para lograrlo debía enviar un mensaje claro. Roca no era el más famoso, pero sí uno de los más estratégicos. Capturarlo no solo sería un golpe para los chapitos, sino también una señal de que los pactos del pasado ya no existían. «Es el momento de actuar», dijo en una reunión privada con su equipo de seguridad. La orden fue directa. Nada de operativos improvisados. Se necesitaba una acción quirúrgica, con participación coordinada de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil. Un despliegue de precisión que no dejara margen de error. El operativo comenzó con semanas de vigilancia silenciosa. Drones sin marcar, cámaras ocultas, intervención de comunicaciones. Cada paso de Roca era monitoreado. Cada encuentro, cada llamada, cada entrega. Pero él no era ingenuo. Cambiaba de vehículos con frecuencia, usaba teléfonos distintos, evitaba patrones. Su paranoia era la base de su poder. Sin embargo, incluso el más cuidadoso comete errores. El 12 de junio, una señal lo traicionó. Salió de una casa en Jardín de las Torres para realizar un traslado aparentemente rutinario. Lo que no sabía era que la calle ya estaba marcada y que cada uno de sus pasos era seguido en tiempo real. A la misma hora, en Palacio Nacional, Sheinbaum recibía el reporte. Una línea en la pantalla parpadeaba. Objetivo en movimiento. Aún faltaba para la captura, pero el reloj ya contaba en su contra. La ciudad seguía dormida, ajena a lo que ocurría en sus entrañas. Lo que estaba en juego no era solo la caída de un capo,
sino el inicio de una nueva estrategia de Estado. Una estrategia que, si salía bien, redefiniría el papel del gobierno frente al crimen organizado. Y Roca aún no lo sabía. Claudia Sheinbaum no era ajena a las decisiones difíciles. Desde que asumió la presidencia, entendió que gobernar México no era simplemente administrar recursos ni pronunciar discursos. Era enfrentar fuerzas invisibles, estructuras criminales que llevaban décadas incrustadas en el aparato del Estado. Su estilo no era ruidoso ni populista. Observaba, analizaba y actuaba con precisión. Roca se había convertido en un símbolo, no por su fama, sino por su eficiencia silenciosa, y eso lo hacía más peligroso. En el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sheinbaum reunió a su círculo más confiable. Junto a ella estaba el general de brigada Hernán López, el almirante Félix Mendoza y la fiscal Alejandra Iturriaga. Pero quien sobresalía entre todos era Omar Cruz, comandante de la Fuerza Civil en Nuevo León. Cruz no era un militar tradicional. Había nacido en los márgenes de San Nicolás, conocía las calles y sus códigos. Su reputación no se debía a condecoraciones, sino a resultados. Si alguien puede atraparlo sin disparar una bala, es Cruz, afirmó la presidenta con firmeza. Mientras tanto, en Monterrey, el ambiente era tenso. La Fiscalía Estatal recibía presiones constantes. Algunos agentes temían que intervenir contra Roca provocara una escalada de violencia. Se hablaba de represalias, de posibles ataques a funcionarios, de filtraciones internas. La historia del narco en México había enseñado una lección dolorosa. Ningún operativo es limpio cuando el enemigo también está en los pasillos del poder. Omar Cruz llegó a la capital del estado con un equipo selecto. Nada de operativos masivos ni convoyes vistosos. Usarían inteligencia pura, vigilancia discreta y comunicación cifrada. Cada movimiento debía ser calculado. Lo que estaba en juego no era solo la vida de los agentes, sino también la credibilidad de un nuevo gobierno federal que había prometido cambiar las reglas. La figura de Roca era temida por razones específicas. Durante años se había mantenido bajo perfil, pero su alcance era evidente. Controlaba puntos de venta en al menos 3 municipios estratégicos. Usaba a jóvenes desempleados como distribuidores, establecía horarios de entrega y castigos severos para quienes fallaran. No buscaba expandirse de forma caótica, sino consolidar su poder en zonas clave. Pero lo que más preocupaba a los analistas no era su actividad directa, sino su habilidad para mantenerse invisible. Ninguna foto reciente, ningún video. Su identidad era más rumor que certeza. Eso obligó a los investigadores a trabajar con hipótesis. Los testimonios de antiguos cómplices detenidos dibujaban un perfil contradictorio. Algunos lo describían como brutal, otros como meticuloso y reservado. Se decía que nunca usaba el mismo número 2 veces y que confiaba solo en un círculo muy reducido. En una reunión interna de la Fiscalía Estatal surgieron dudas. Algunos fiscales se preguntaban si realmente valía la pena enfrentarlo, no por temor a él, sino por las repercusiones políticas. Había elecciones municipales cerca y nadie quería ser blanco de escándalos. La procuradora interina, sin embargo, defendió la intervención. Sabía que el respaldo de Sheinbaum no era simbólico, era real, directo y blindado. Si retrocedemos ahora, mandamos el mensaje equivocado, dijo. No estamos aquí para sobrevivir políticamente, estamos aquí para hacer justicia. Fue entonces cuando llegó una notificación codificada. La Marina había logrado interceptar un mensaje encriptado proveniente de un teléfono satelital. El número estaba vinculado a una línea usada en la colonia Jardín de las Torres. Ese barrio, hasta entonces considerado una zona de clase media tranquila, se convertía ahora en el centro del radar. La presidenta, al ser informada, no dudó. Adelante con la fase 2. Cruz sabe qué hacer. Durante los siguientes días, se instalaron cámaras discretas, se monitorearon patrones de entrada y salida de vehículos, se infiltraron agentes encubiertos.
La clave no era la velocidad, sino la precisión. Roca no debía sospechar nada. Cualquier error podría significar su huida o, peor, una emboscada. Pero mientras los operativos se desplegaban, un nuevo desafío emergía: las disputas internas entre las instituciones. La Fiscalía General de la República quería tomar control total del caso. La Marina pedía autoridad plena en la ejecución. La Defensa Nacional exigía acceso exclusivo a la información de inteligencia. Cruz, en medio de todos, actuaba como mediador, recordando que el objetivo era uno solo. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum observaba con atención cada paso. Sabía que esta operación no solo definiría la política de seguridad de su sexenio, sino que también marcaría una línea divisoria entre el pasado de impunidad y un posible futuro de justicia real. Roca, en su burbuja de control, seguía creyendo que todo era como antes, que el Estado solo fingía atacar, que todo era negociable. Pero esta vez estaba equivocado. El 12 de junio amaneció con una calma engañosa. En los centros de operaciones de inteligencia, todos sabían que ese día no era uno más. Era el día en que el plan dejaría de ser teoría para convertirse en acción. A las 09:12 de la mañana, un vehículo compacto de color gris metálico salió de un garaje en la colonia Jardín de las Torres. El conductor iba solo, sin escoltas, sin blindaje. Desde hacía semanas ese patrón se repetía, siempre en la misma hora, siempre con una ruta similar. Las cámaras ocultas confirmaron lo que tanto se había esperado. Era él, Roca. La señal fue enviada. El convoy no usó sirenas ni luces. Se trataba de un movimiento silencioso, una coreografía perfectamente ensayada. Mientras la Guardia Nacional bloqueaba discretamente los accesos principales de la zona, dos unidades sin identificación interceptaban al vehículo gris en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas. Roca no opuso resistencia inmediata. Sabía que si hacía un solo movimiento en falso, no saldría de ahí con vida. Al descender, los agentes realizaron la inspección. En el asiento trasero se hallaron varias dosis de polvo blanco y fragmentos cristalinos. El peritaje preliminar indicaba cocaína y metanfetamina. También se encontró una báscula digital, un fajo de billetes en efectivo y un teléfono celular encriptado con acceso restringido. No hubo necesidad de violencia. Roca sabía que el juego había cambiado. En ese mismo momento, en Ciudad de México, una alerta codificada llegó al despacho presidencial. Claudia Sheinbaum dejó todo lo que estaba haciendo, se acercó al monitor y leyó la confirmación. Objetivo asegurado. Por primera vez en mucho tiempo, un operador clave del narco había sido capturado en flagrancia, con pruebas en mano, sin filtraciones, sin alertas previas. El sistema, al menos en esa operación, había funcionado. Mientras Roca era trasladado bajo fuerte custodia, los agentes revisaban en paralelo el contenido del teléfono celular. La información cifrada era compleja, pero ya comenzaban a aparecer nombres, números, direcciones. Lo que parecía una simple captura se convertía ahora en una mina de oro para los investigadores. Sin embargo, nada era sencillo. Durante el trayecto hacia el Centro de Reinserción Social Estatal, Roca mantuvo la calma. No preguntó a dónde lo llevaban, ni pidió una llamada. Solo miraba por la ventana con una sonrisa apenas perceptible. Algunos agentes lo interpretaron como cinismo, otros como una muestra de que aún guardaba una carta bajo la manga. Ya en custodia, comenzaron los interrogatorios preliminares, pero Roca no habló, no negó, no confirmó, solo pidió ver a su abogado. Su actitud no era la de un hombre quebrado, sino la de alguien que entendía el funcionamiento de los engranajes del sistema. Sabía que todo dependería de lo que se encontrara en su teléfono y, sobre todo, de la voluntad política para llevar su proceso hasta el final. Lo que sorprendió a muchos fue la limpieza del operativo. No hubo tiroteos ni persecuciones, no hubo bajas ni civiles afectados. El mensaje era claro: el Estado podía actuar con fuerza sin caer en el caos. Las grabaciones de la detención
comenzaron a circular en medios y redes, aunque sin detalles. La Fiscalía de Nuevo León emitió un breve comunicado confirmando la captura, pero sin revelar nombres. La instrucción desde Palacio Nacional era mantener todo bajo control, sin triunfalismos prematuros. Claudia Sheinbaum no dio entrevistas ni ofreció ruedas de prensa. Se limitó a enviar una señal a su gabinete. Esto apenas comienza. Sabía que la detención de Roca era solo el primer paso. Detrás de él existía una estructura que debía ser desmontada pieza por pieza. Los analistas de inteligencia comenzaron a cruzar datos. Las direcciones encontradas en el celular coincidían con zonas ya marcadas como puntos de venta en Santa Catarina y García. Se identificaron vehículos, placas y rutas. Lo que hasta hace semanas era una nebulosa tomaba forma. Roca había caído, pero su red aún respiraba. Esa misma noche se realizó un operativo simultáneo en 3 domicilios. Se decomisaron armas, dinero y documentos. Algunos sospechosos lograron escapar, pero otros fueron detenidos sin resistencia. Las órdenes venían desde lo más alto. No habría tregua. Roca, mientras tanto, se mantenía en silencio. Su abogado apenas había logrado acceso parcial al expediente. La defensa preparaba una estrategia, pero sabían que con las pruebas reunidas, el camino era cuesta arriba. En el centro de mando, Omar Cruz revisaba los reportes. A pesar del éxito, no se permitía celebrar. Sabía que un paso en falso podía revertir todo el avance. Desde su teléfono redactó un mensaje simple para la presidenta. Fase 1 completada. Esperamos instrucciones. Y Sheinbaum, firme como siempre, respondió con una sola palabra. Continúen. La mañana del 20 de junio, el ambiente dentro del Palacio de Justicia de Monterrey era denso. Policías estatales custodiaban cada acceso, mientras francotiradores de la Marina vigilaban desde los techos. En el interior la tensión era aún mayor. José Rogelio Roca Alonso Rodríguez sería presentado ante un juez, en una audiencia que no solo definiría su situación jurídica, sino que pondría a prueba la determinación del Estado frente al poder del crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llegó preparada. El agente del Ministerio Público Investigador, adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares, especializado en narcomenudeo y casos de alto impacto, desplegó uno a uno los elementos que vinculaban a Roca con los delitos imputados. Sobre la mesa estaban las dosis de cocaína y cristal incautadas, la báscula digital, el dinero en efectivo y el celular encriptado. Pero también había algo más, información derivada de las labores de inteligencia que demostraba su papel como coordinador de puntos de venta en al menos 3 municipios bajo las órdenes directas de los Chapitos. La defensa intentó desacreditar las pruebas, argumentando que la detención fue arbitraria y que no se había respetado el debido proceso. Afirmaron que su cliente no tenía antecedentes penales y que la posesión de los objetos incautados no era suficiente para establecer una responsabilidad penal mayor. El abogado de Roca, un hombre de traje oscuro y tono sereno, parecía convencido de que aún podían negociar una salida, pero el Ministerio Público fue contundente. Mostró extractos de conversaciones obtenidas del teléfono celular que vinculaban a Roca con operativos logísticos de distribución, pagos a sicarios y órdenes para silenciar testigos. Algunos nombres estaban tachados por razones de seguridad, pero el contenido era innegable. El juez escuchó ambas partes con atención. No era la primera vez que veía un caso así, pero algo en el ambiente era distinto. Esta vez la presión venía desde todos los frentes: medios de comunicación, sociedad civil, organismos de derechos humanos y, por supuesto, el gobierno federal. La captura de Roca se había convertido en símbolo de algo más grande: el desafío del Estado al poder narco. Desde Ciudad de México, Claudia Sheinbaum seguía los avances con interés. Había ordenado a su equipo legal mantenerse al tanto de cada movimiento judicial. No era intromisión, era seguimiento institucional. Sabía que una decisión tibia podría enviar un mensaje devastador,
que el Estado aún era débil frente al crimen. Por eso, esa misma mañana emitió un comunicado nacional. El Estado mexicano está decidido a recuperar su soberanía en cada rincón del país. Nadie por encima de la ley. Nadie intocable. Sus palabras fueron reproducidas en todos los noticieros, y aunque algunos analistas las calificaron como retóricas, para quienes estaban dentro de la audiencia, significaron respaldo. El juez tomó una decisión clara. Dictó auto de vinculación a proceso contra José Rogelio Alonso Rodríguez por el delito de contra la salud, previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación. La sala se mantuvo en silencio. No hubo celebración ni aplausos, solo miradas firmes y respiraciones contenidas. Era un pequeño paso, pero simbólicamente enorme. En los pasillos del edificio, los agentes federales reforzaban la seguridad. Se habían recibido amenazas anónimas durante la madrugada y aunque no se produjo ningún incidente, la orden era clara: máxima alerta. Roca fue conducido nuevamente al penal estatal. Esta vez con más vigilancia, con menos privilegios, con una celda más aislada. Sus abogados solicitaron medidas especiales, alegando riesgo a su integridad. Pero la Fiscalía respondió que cualquier protocolo adicional dependería del sistema penitenciario. Afuera las reacciones eran mixtas. Algunos medios celebraban el avance como una señal positiva. Otros, más escépticos, advertían que el proceso apenas comenzaba y que los capos muchas veces encontraban formas de seguir operando desde la prisión. En redes sociales, los debates eran intensos. Unos llamaban a Sheinbaum la primera presidenta que se atreve, mientras que otros acusaban show mediático. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, el mensaje no era ambiguo. El Estado había capturado a un operador clave, lo había presentado ante un juez, y la justicia había respondido. En el penal, Roca recibió la noticia sin inmutarse. Para él, el encierro no era el fin. Era solo una nueva etapa. Sabía que el verdadero poder no siempre está en la calle. Pero lo que no sabía era que esta vez sus redes también comenzarían a caer. Desde su celda, José Rogelio Roca Alonso Rodríguez intentó recuperar el control. Durante sus primeros días en reclusión, envió mensajes cifrados mediante códigos memorizados, gestos y contactos dentro del penal. Su objetivo era simple: mantener su red activa, evitar que lo olvidaran y sembrar el miedo suficiente para que los suyos no se dispersaran. Pero esta vez, el sistema no era el mismo. Gracias al celular incautado en su captura y a las pruebas recolectadas por la inteligencia militar, se comenzó a trazar una red completa de operadores, distribuidores, puntos de reunión y casas de seguridad. La presidenta Sheinbaum no dejó espacio para el titubeo. Ordenó que cada uno de esos nodos fuera desactivado. La operación, bautizada como Sombra del Norte, fue ejecutada con precisión quirúrgica. En los municipios de Santa Catarina, García y San Pedro Garza García se desplegaron unidades mixtas. La Guardia Nacional lideraba las incursiones mientras fiscales y peritos aseguraban evidencia. Se confiscaron armas, se incautaron vehículos, se congelaron cuentas bancarias y más de 20 personas fueron detenidas en solo 5 días. Muchos de ellos eran considerados brazos operativos de Roca, mientras otros fungían como enlaces financieros o logísticos. Lo más significativo fue que no se trató de redadas improvisadas. Cada entrada fue planeada con base en información validada, evitando daños colaterales. Esa estrategia fue reconocida por organismos internacionales que señalaron el operativo como un ejemplo de coordinación eficaz entre fuerzas civiles y militares. Mientras tanto, dentro del penal, Roca recibía cada noticia como una estocada. Sus rutas estaban siendo desmanteladas, sus hombres capturados, sus bienes asegurados. Intentó contactar abogados externos, ofreció cooperación parcial a cambio de protección,
Incluso insinuó tener información sobre otras figuras del narco. Pero el gobierno fue claro, no habría pactos. La presidenta viajó a Monterrey el 26 de junio. No hubo protocolo exagerado ni comitiva numerosa. Visitó las instalaciones de la Fiscalía, se reunió con mandos de la defensa y escuchó personalmente los reportes de campo. Su mensaje fue firme. El Estado no retrocede ante amenazas. Vamos a fondo. Su presencia no fue simbólica, era una señal directa a los que aún dudaban. Bajo su mandato, se estaba trazando un nuevo modelo de seguridad, uno basado en inteligencia, acción legal y voluntad política real. Durante su visita, anunció que la Unidad Especial de Inteligencia y Coordinación será permanente en Nuevo León y que el modelo será replicado en otras regiones con alta presencia criminal. La figura de Claudia Sheinbaum comenzó a consolidarse en sectores antes escépticos. Líderes empresariales, académicos y activistas comenzaron a reconocer que por primera vez se enfrentaba al crimen con cabeza fría y sin discursos vacíos. A diferencia de operativos pasados llenos de espectáculo y pocas consecuencias, el caso Roca había derivado en detenciones efectivas, procesos judiciales en curso y una red verdaderamente golpeada. Roca, por su parte, pasó de ser un fantasma temido a un símbolo de caída. Los rumores sobre su poder comenzaron a desvanecerse. Incluso dentro del penal, su presencia ya no generaba temor sino distancia. Los otros internos sabían que estaba marcado, vigilado y aislado. Los días de control habían terminado. En su juicio final, que se avecinaba, se esperaba una condena ejemplar. La Fiscalía preparaba más de 30 pruebas adicionales y los peritos aún analizaban documentos clave. La defensa, cada vez más arrinconada, buscaba reducir daños, pero el margen era estrecho. El eco de este caso trascendió fronteras. Organismos internacionales comenzaron a solicitar reuniones con la Secretaría de Seguridad para estudiar el modelo. En Centroamérica, otros países comenzaron a debatir reformas similares. La caída de Roca se convertía en un caso de estudio. No por la espectacularidad del operativo, sino por su eficacia sostenida. Y así, lo que inició como una detención discreta en una esquina de Monterrey se convirtió en un punto de inflexión. El mensaje era claro: el Estado sí puede ganar cuando actúa con estrategia, coordinación y convicción. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Esta historia apenas es una de muchas que estamos investigando y contando con detalle. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para conocer la caída de El Nini, otro operador clave de los Chapitos, cuyo destino también fue sellado por la fuerza de la ley.